Inglés razonado. Las diferencias entre el inglés y el español. Vamos a trabajar con una idea y vamos a aprovechar que tenemos aquí a un lado del pizarrón los auxiliares, la tabla de los auxiliares que nos va a permitir seleccionar el auxiliar para cada enunciado que hagamos en inglés. Recuerden que en inglés no hay conjugación, lo que hay en inglés es la combinación de un activador con un auxiliar que acompañan a la acción. Cada vez que hagamos una idea en inglés tenemos que tomar en cuenta estas consideraciones. Bueno, vamos a hacer una idea. Váyanla haciendo conforme yo la hago, váyanla haciendo en su cuaderno. Esto con la práctica va a llegar el momento que no van a tener necesidad de hacer todos los pasos, porque su cerebro va a procesar la idea, pero la va a procesar completa. ¿Sí? Como cuando manejan un coche. No tienen que ir pensando, cuando ya saben manejar, no tienen que ir pensando los pasos que se deben de dar para poder manejarlo. Cuando están aprendiendo, sí tienen que pensar en los pasos que se tienen que dar. Y eso es lo que hace que manejar un coche para un principiante, para una persona que está empezando, sea una operación torpe, que se va perfeccionando conforme la persona va teniendo experiencia. Bueno, aquí entonces vamos a poner idea, 2 puntos. Dile a la persona junto a ti que piensen antes de hablar. Aquí tenemos en realidad 2 ideas. Cada una de las 2 ideas la tenemos que analizar. Y empecemos con la primera. La primera dice, dile a la persona junto a ti. ¿Quién es la persona junto a ti? Te tienes que imaginar a alguien que está junto a ti. Y en español, si le vas a decir a esa persona, tienes que decidir si le vas a hablar de tú o le vas a hablar de usted. En inglés no hay problema, porque tú es you y usted es you, en ambos casos es you. Entonces, lo único que tenemos que hacer es definir cuál es el activador. Si la idea es decirle a la persona con la que estamos, o la persona que está junto a nosotros, decirle que piense antes de hablar, entonces el activador de la idea, de la acción de pensar, pues el que tiene que pensar es la persona que está junto a mí, es lo que le estoy diciendo. Entonces, pues el activador va a ser you. Así es como presentamos la idea. Recuerden que yo no les doy el enunciado para que lo traduzcan. Yo les doy la idea. Ustedes procesan la idea y la ponen en inglés. Bueno, entonces el activador es you. Cada vez que tengan un activador tienen que decidir si es afirmativo o es interrogativo. Como dice Di, pues no es interrogativo el activador, va a ser afirmativo, se pone el auxiliar después del activador. Cada vez que tengan un activador necesitan saber si es afirmativo o interrogativo. Para hacerlo afirmativo necesitan un auxiliar, entonces buscan el auxiliar. El auxiliar se encuentra en esta tabla. En tanto ustedes no se sepan todos los auxiliares y lo sepan manejar, tienen que recurrir a la tabla. Y a fuerza de estarla usando, su cerebro la va a asimilar y ya no va a hacer falta consultarla.
pero hay que consultarla al principio para poder tener este conocimiento. Entonces, ¿cómo se consulta la tabla? Pues se dice, está en futuro, dile a la persona junto a ti que piense. Piense no está en futuro. Pensará sería futuro, pero no dice pensará, dice piense. Entonces, no está en futuro. Nos olvidamos de will. Dice algo de poder, está en presente. Si no está en presente, nos pasamos al pasado. Pero piense, sí está en presente. Entonces, vamos a ver si la idea dice algo de poder, de capacidad o de pedir permiso. Dile a la persona que piense, no dice nada de poder y no dice nada de pedir permiso. Entonces, descartamos can y may. Dice algo de deber, de obligación, no dice nada, no dice que debe de pensar. No le vas a decir, debes de pensar, no dice nada de deber. Entonces tampoco es must. Dice algo de ser o estar. Mire, no puede ser para empezar no puede ser ninguno de estos. ¿Por qué? Porque no dice nada la idea de ser o estar. Pero si dijera algo de ser o estar, no podría ser porque es exclusivo de I y el activador es you. No podría ser is porque is es exclusivo de tercero singular. Entonces, si dijera la idea algo de ser o estar, el auxiliar sería are. Pero la idea no dice nada de ser o estar, entonces tampoco es am, is or. Ya nada más nos queda does y do. Ese es el auxiliar por default. Si ninguno de los anteriores sirvió, nos dan una opción de un auxiliar que no tenga significado para que cubra la necesidad de poder expresar la idea en presente y no introducir un significado como poder o deber o ser o estar. Entonces está entre dos y do. Dos es un auxiliar de los que se omiten. Dos es de uso exclusivo del activador singular tercero. En forma chusca, yo les digo que para poder usar dos, el activador tiene que estar en las Fuerzas Armadas, porque dos está reservado para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues, you no es tercero singular. You es segundo. Entonces, you no puede ser combinado con dos. Y hay un principio en la lengua inglesa que dice, si no es perro, es perra. Y si no, perritos. Entonces, no fue futuro, sí fue presente, pero no dice poder, no dice deber, no dice ser o estar. Y no fue does, pues ya lo único que queda es do, y ese es el que es. Así es como se selecciona el auxiliar científicamente, eliminando las otras opciones. No adivinando, sino eliminando, analizando. Do es de los que se omiten. Aquí en el símbolo le ponemos que es de los que se omiten. Si hubiera sido como can o must, entonces le pondríamos un asterisco. Pero no es de esos, es de los que se omiten. Cada vez que tengan un auxiliar que se omite, se tienen que preguntar a sí mismos, ¿lo voy a omitir o lo voy a poner? Do es de los que se omite cuando no se necesita para hacer interrogativo al activador, negar con not o enfatizar. ¿Lo necesito ahorita para hacer interrogativo al activador? No. ¿Estoy negando con la palabra not? No. ¿Estoy enfatizando? Pues no, porque nadie está poniendo en duda lo que yo estoy diciendo. Entonces, do lo voy a omitir. Ahora, gráficamente, así se señala. Esta diagonal es para identificar el símbolo. Y esta diagonal es para decir que se va a omitir el auxiliar. Entonces no va a llevar auxiliar, sí lleva auxiliar,
pero se está omitiendo, igual que los números. Cuando yo escribo un 8, el 8 sí lleva signo, es positivo. Ese 8 se puede escribir así. Sí lleva exponente de 1. Sí está dividido entre 1, está multiplicado por 1 y tiene un punto decimal allí. Todo eso se está omitiendo cuando escriben un número. Pues en inglés sucede algo análogo. La información que es evidente que está allí se puede omitir. Y eso nos va a llevar a retroceder y ver lo que dice en la primera parte del activador. Bueno, ¿cuál es la acción? La acción es pensar. Podemos poner en la parte de hasta abajo, to think. To think tiene una TH que complica la pronunciación. To think. Este sonido sí lo tenemos en español, pero no en español mexicano. En español peninsular, en Castilla, pues sí dicen corazón. Ese es el sonido de la TH en inglés. Corazón, razón. Nosotros aquí decimos corazón y razón y no nos interesan esas diferencias. Bueno, en inglés sí les van a interesar esas diferencias. ¿Cómo lo representamos? Con una D y una T. ¿Cómo se pronuncia? Meten la lengua entre los dientes, hace presión de aire y cuando jala la lengua hacia adentro sale todo el aire y sale el sonido. Los sonidos se hacen con aire y con la posición de los labios, el paladar, la lengua, los dientes, todo eso contribuye a poder producir un sonido. Esa es la fonología de la palabra. Bueno, to think. Esto es pensar. Ahora, a to think ya tengo activador y ya tengo auxiliar. Le voy a quitar el to y ya nomás me queda think. Pero se me pasó a hacer una observación que la voy a hacer ahorita. Cada vez que ustedes tengan un activador, tienen que averiguar si va a quedar afirmativo o interrogativo. Eso es de entrada. Ahora, cada vez que ustedes tengan un activador y que el activador sea segunda persona, hay que tener mucho cuidado. Hace falta tener mucho cuidado. Porque si ese enunciado donde está ese activador es una orden, ese activador se va a omitir. Porque eso es lo que ellos diseñaron para poder evitar generar una conjugación en el modo imperativo, como hay en español. En español juntamos más de 60 conjugaciones para cada verbo porque tenemos que tomar en cuenta que tenemos que hacer el modo indicativo, el modo potencial, el modo subjuntivo y el modo indicativo y luego los tiempos y así se juntan las conjugaciones. En inglés evitan la conjugación haciendo la combinación de un auxiliar de uno de los auxiliares. Aquí en esta tabla nada más hay 19 auxiliares. No incluimos 7 de ellos, que pueden ser sustituidos por estos. O sea que los otros 7 sí son auxiliares, pero no son indispensables. Los podemos desplazar con alguno de estos. Bueno, entonces, cada vez que ustedes tengan un activador y que el activador resulte ser IU, tienen que pensar en la posibilidad de que sea una orden. Ahora, si resulta que el activador es interrogativo, no hay posibilidad de que sea orden.
Si aquí hubiéramos dicho, pregúntale a la persona junto a ti si piensa antes de hablar, entonces no se pondría, no podemos pensar que esa era una pregunta. Pero si dice, piensa, dile a la persona junto a ti que piense antes de hablar, pues esa es una orden. Entonces, ¿qué va a suceder en inglés? Se va a omitir el activador. Esa es la manera de dar una orden en inglés, omitiendo el activador. Entonces, cuando descargamos esto, el activador es you, el auxiliar es do, pero se van a omitir y lo único que nos queda por descargar es think. Think es un enunciado. Piensa. Es un enunciado. Es una orden. ¿Quién piensa? Pues tú. ¿Cuándo? En presente. Ahora, cuando damos una orden, ¿a quién se la podemos dar? A la persona con la que estamos. Por eso la pueden omitir. Cuando damos una orden, nunca es interrogativa, siempre es afirmativa. Pues entonces, no hay peligro de que veamos la pura acción y que pensemos que hay otra intención en poner la acción. Think. Ahora, ¿con qué se conecta con la siguiente palabra? Con antes de. Antes de se dice before. Tengan cuidado con no confundir antes de con after, porque after es después de, no antes de. Bueno, entonces, before va a servirnos para conectar las dos ideas. Analizamos la siguiente idea. ¿Cuál es el activador de la siguiente idea? Antes de hablar, ¿quién va a hablar? Pues la persona que está junto a ti. ¿Cuál es el activador? Vuelve a ser you. Vuelve a quedar afirmativo. ¿Con qué auxiliar? Pues sigue estando en presente, sigue siendo do y sigue siendo de los que se omiten. Y este you lo voy a omitir, sigue siendo una orden, aquí ya no es una orden. Aquí dice antes de hablar, y aquí ya no estoy dándole una orden, sino aquí estoy indicando. Entonces, aquí no se va a omitir you. Sí se va a omitir do, porque no lo estoy negando, ni lo estoy haciendo interrogativo, ni estoy enfatizando. Sí se va a omitir do. Y la acción es to speak. Speak es el que quiere decir hablar. Fíjense cómo pongo la pronunciación. To speak, para que no se me meta una E. Porque las personas cuando ven una palabra que empieza con S seguida de consonante en español, le metemos una E. ¿Cuál es el hombre más rico de México? Carlos Slim. Y nos sentimos soñados porque podemos decir que el hombre más rico de México es Carlos Slim. El hombre más rico de México no es Carlos Slim. El hombre más rico de México es Carlos Slim. Él no, en su apellido no lleva una E, empieza con S. Y deberíamos de decir Carlos Slim. Claro que nadie dice eso. Por eso luego tenemos problemas cuando queremos hablar inglés y decimos cosas como I speak Spanish. No, no se dice I speak Spanish, se dice I speak Spanish. No se mete ninguna E. I speak Spanish. Bueno, entonces, ¿cuál es la acción? Pues to speak, hablar. Procuren diferenciar entre hablar y platicar. To talk es platicar. To speak es hablar. ¿Qué diferencia hay entre hablar y platicar? Pues hablar es el hecho de emitir sonidos, palabras. Eso es hablar. Platicar es un intercambio. Para platicar tiene que haber de menos dos personas. Para hablar no hace falta más que una persona que la que hable. ¿Sí?
Entonces, aquí yo estoy usando la palabra hablar, vamos a usar la palabra to speak. ¿Qué le tengo que hacer a to speak para poder usarlo? Pues quitarle el to, ya que le busqué activador y auxiliar, y además nos queda speak. Speak, no speak, es speak. Think before, el activador lo conservo, el auxiliar se omitió y ya nos queda la pura acción. Think before you speak. Esta S la pegamos a la palabra anterior para que no se meta la E. Think before you speak. Y con eso dejamos el ejercicio.